Dios les bendiga, amados hermanos, les saludo en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva materia que es Fundamentos de la Teoría de la Comunicación. Los antecedentes de la comunicación. Teóricamente, la comunicación empezó con el lenguaje y su habilidad para hacer posible la evolución de la comunicación humana. Los primeros seres humanos que establecieron las primeras formas de comunicarse por medio del lenguaje fue a través de los gritos, siendo esta una manera muy ineficiente para poder transmitir toda la información o las cantidades de informaciones que ellos tenían en su cabeza para poder comunicarse con las demás personas. Posterior a los gritos, que era la forma de lenguaje que tenían ellos para comunicarse, también podemos ver que hubo la parte de la escritura. ¿Cómo se dio esta parte de la escritura? Específicamente no fue escritura, sino fueron por medio de gráficos, de dibujos, y esto lo vemos en los egipcios, que tienen plasmado unos gráficos los cuales transmitían una información de una forma escrita, pero plasmada en gráficos. Esa fue una de las primeras formas de comunicarse por medio de escritura, que fueron los gráficos. No debemos olvidarnos que primero fue mediante la voz humana, aunque lo hacían con gritos, con gemidos, pero trataban de comunicar ciertas cosas. Luego vinieron los dibujos, los gráficos. Entonces fue así como el ser humano empezó a comunicarse con los demás. En el año 3200 a.C., la escritura fue inventada en las regiones actualmente ubicadas en Irak, Egipto. Pero en la China, en el año de 1500 a.C., se conoce a otras civilizaciones que practicaron esto de los gráficos. También podemos encontrar acá en América que también hay estos gráficos, se encuentra en los mayas. También sabemos que aquí en la Amazonía, específicamente en la provincia de Morona, Santiago, en las cuevas de los Tallos, aseguran haber encontrado unas cuevas con estos gráficos. No sabemos desde que hace cuántos años existen estos gráficos aquí en las cuevas de los Tallos, en la provincia de Morona, Santiago, pero que sí indica que son de hace muchos años atrás. Cabe recalcar que dicen que posiblemente fue cuando se produjo acá la colonización, entonces aprendieron de ahí. Otros dicen que no, que ya eran las formas de comunicarse que buscaron cada una de las comunidades establecidas, pero a la larga nosotros podemos ver y saber que no solamente fueron ellos los primeros en comunicarse. Esto es lo que aseguran los sociólogos, que las primeras formas de comunicarse fueron en estos años, pero nosotros podemos saber que no es así, porque la comunicación, hablando bíblicamente, ya lo hubo en años, hace, quién sabe, siglos anteriores. La comunicación vino desde el cielo, porque el Señor comunicaba, daba sus órdenes como quería que sea. Recordemos que en la materia anterior habíamos visto que el Dios fue el que creó todo. Con tan solo el decirlo, con tan solo el hacerlo, pronunciar, se crearon las cosas. En el momento que el Señor dijo que se hagan los cielos, que se haga la tierra, estaba pronunciando algo, estaba dando palabras. Y nosotros sabemos que esa es una forma de comunicarse. Más adelante también vamos a ver que los antiguos utilizaban otra forma para comunicarse, que eran las aves mensajeras. Estas aves mensajeras eran entrenadas para poder llevar los mensajes a otras ciudades porque se encontraban muy lejos. Esta parte también lo podemos encontrar en la palabra de Dios, cuando Noé mandó una ave para saber si es que las aguas ya habían bajado. Y eso ustedes lo pueden encontrar
en la palabra de Dios, así es que también se puede asegurar que sí, se utilizaba las aves para permitirse llevar un mensaje o que nos traigan un mensaje. Y eso lo aplicó Noé. Pero dice que fueron los griegos quienes utilizaron estas aves en el año 776 a.C. para poder comunicarse y sobre todo para resaltar los resultados de los Juegos Olímpicos que habían en ese tiempo. Bueno, los griegos son muy famosos por eso de comunicar y sobre todo de ejecutar aquellos Juegos Olímpicos. El paso más grande que se puede dar para la humanidad o en sí, que fue lo esencial para toda la humanidad, es la creación del alfabeto. Nosotros sabemos perfectamente de que el alfabeto está compuesto por vocales y también por consonantes, lo que han permitido formar las palabras, formar oraciones en base a esto. Pero esto se encuentra sobre todo donde se originó es en Israel y en el Líbano. Según los sociólogos, esto fue en el año de 1600 antes de Cristo, según ellos lo dicen. En la antigüedad, muchas civilizaciones como egipcia, Asia, persa, romanos, China, tuvieron sistemas postales eficientes para transmitir una información entre estas regiones. Pero, ¿cuáles eran esas postales que ellos enviaban? En sí, ya avanzando más con las investigaciones, no eran en sí postales, sino que eran unos diseños, un sello. Recordemos que podemos haber visto en series de televisión o en películas, por ejemplo, la película del Gran Imperio Otomano. Cada uno de estos reyes del Imperio Otomano utilizaban un sello. La Biblia también habla de los sellos que tenían cada uno de los reyes cuando sellaban un decreto, una orden. Entonces sabían de ahí de dónde provenía ese mensaje y si es que era real o no era real. Si es que era algo de suma importancia, por ejemplo, si venía con el sello del rey, pues era algo que no había discusión alguna contra esta decisión que ya se la había tomado el rey. Era un decreto y que todos debían cumplir con esta resolución que lo había tomado el rey. ¿Cómo lo hacían ellos para poder mandar aquellos informes los reyes antiguamente? Tenían personas entrenadas para poder caminar largas distancias, para poder eh, atenerse a todas las consecuencias climáticas que podían encontrar, pero resistir. Eran muy atléticos y ellos eran los que eran encargados de llevar estos mensajes, porque iban caminando más adelante, bueno, ya utilizaban los caballos, pero los caballos ya cuando habían ya las carreteras o las vías que hacían para poder ir a caballo y llevar estos mensajes. Pero antes de utilizar a los animales como un medio para poder transportarse de un lugar a otro, lo hacían a pie. Y esas personas que estaban entrenadas para eso, no solamente tenían que estar entrenadas físicamente para poder resistir largas caminatas, las adversidades del tiempo, sino que aparte de eso tenían que ser de mucha confianza de las personas que enviaban estos mensajes escritos. Bueno, también podemos ver que en la Biblia también habla de los mensajes escritos y como podemos analizar eran las cartas paulinas. Miren que las cartas paulinas se emitieron para Roma y lo habla en Efesios, en Colosenses, en Filipenses, en los Hebreos y en Timoteo. También en lo que es para Grecia, en Corinto, en primera y segunda de Tesalonicenses y en el libro de los Romanos también lo habla. En Macedonia,
lo habla en Segunda de Corintios, en Primera de Timoteo, en Tito, que se los llevaron para los Filipos y los de Tesalónica. Así es como Pablo podía comunicarse mandando cartas. Estas cartas eran sea ya para la congregación o como también podían ser para una persona en especial. También podemos ver que en Galacia, en cuanto a Éfeso, lo mencionan de las cartas del apóstol Pablo en Primera de Corintios. También en el libro de Gálatas podemos mirar acerca de las cartas que Pablo enviaba. Miren, es así como la comunicación llegaba, lo que querían informar, lo que querían mandar un mensaje, sean estos para fortalecer el ánimo de otras personas o para corregir lo mal que estaba haciendo, como lo hizo el apóstol Pablo. Entonces, la comunicación fue muy primordial para el avance de la humanidad. Eso lo especifican los sociólogos, los filósofos, pero nosotros como cristianos sabemos que sin esta comunicación que la tenemos permanente en nosotros, como es la palabra de Dios, no podemos avanzar. La palabra de Dios hay que escudriñarla, hay que estudiarla, tratar de memorizarla, pero sobre todo esto hay que ponerla en práctica, lo que nos menciona en la palabra de Dios. Recordemos que hay también un mensaje dentro de la de Ian Jesús oficial o en los medios de la Ian Jesús podemos escuchar el audio o ver el video acerca de lo que es la palabra de Dios. Y como lo dice ahí nuestra hermana, dice que es el único libro donde que el autor está presente. Y eso es verdad, y hay que recalcar esa parte, que es el único libro que cuando nosotros lo leemos, el autor siempre está presente junto a nosotros. Y en los que conocemos más al Señor está dentro de nosotros, porque hay personas que recién empiezan a leer la palabra de Dios. Entonces está el Señor junto a ellos. Pero los que hemos tenido ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, podemos sentirlo dentro de nosotros y saber lo que el Señor nos está diciendo por medio de su palabra. Amén. En resumen, según la historia y las etapas de la comunicación, podemos ver que los animales por su naturaleza se comunican por medio de un sonido. Los seres humanos también intentaron comunicarse por medio de sonidos, por medio de los gritos, y esos fueron los hombres primitivos, que lo hacían de forma visual, luego ya fue algo verbal, y luego vinieron las escrituras y lo auditivo que aplicaron bastante en esta área los primitivos. Las etapas en la comunicación hay la etapa primera que eran de los signos, señales de humo, los gritos, los gestos, pero lo entendían ellos a su manera de ser. Y obviamente hasta la actualidad podemos ver que sí, porque si es que alguien se está, por ejemplo, atrancando con algo de comida y está obviamente vamos a entender de que algo les está pasando, que les están atrancando. Podemos también analizar que en la palabra de Dios también hay esto por medio de las señales. Recuérdense cuando estaba Israel en esa batalla y mientras Moisés alzaba las manos, los israelitas pues iban ganando. Pero él se cansó y de pronto hubieron dos que lo ayudaron a sostener sus brazos arriba para que pueda seguir adelante y el signo era que mientras las manos estaban arriba, pues entonces los israelitas iban ganando la batalla. La etapa del habla. Cuando vemos principalmente nosotros bíblicamente ya la parte del habla, cuando hubieron más idiomas. Recuerden que en la materia anterior lo habíamos hablado, que era en la construcción de la Torre de Babel. Recordarán la confusión de las lenguas
que hubo. Es por eso que la etapa del habla es muy importante para la comunicación y yo creo que en la actualidad la mejor forma de comunicarse es con el habla. Ojo, dentro del habla también debemos tomar en cuenta la escritura y hay personas que a veces hasta hablamos con faltas de ortografía, aunque no lo dude, hablamos con faltas de ortografía. Bueno, voy a ser más concreta en esta parte. Hay personas que dicen cuando haya la oportunidad. Eso es incorrecto. No existe la palabra haya. Se dice cuando haya. Y mire, por eso es que el lenguaje, la forma de hablar, expresarnos correctamente, es cuando uno se puede coger el mensaje a cabalidad, se la puede interpretar bien, se le puede descodificar bien, saber qué es lo que nos querían decir y poder dar una retroalimentación sobre el mensaje que nos llegó. El habla fue mediante el avance del desarrollo de cada una de las personas, de las tribus. Entonces, cada uno de ellos fue estableciendo y tal vez poniéndole nombre a ciertas cosas y se fueron desarrollando el lenguaje, la comunicación, para poder decir esto se llama roca, esto se llama fuego y así, poniéndole nombre a las cosas. La otra etapa era la etapa de la escritura. La etapa de la escritura, pues como habíamos visto que las primeras formas de escribir antes del alfabeto fue mediante los gráficos y eso lo podemos ver bastante con los egipcios en Egipto, dentro de las pirámides. Ahí ahora actualmente se las tiene como unos museos y cuando usted entra también podrá ver muchos gráficos que habían hecho los egipcios con dibujos y también luego letras, signos, que para ellos es en un idioma. Yo no entiendo, pero ellos obviamente lo entienden. La otra etapa, ya después de la escritura, cuando ya formaban oraciones y todo, vino la etapa cuando ya se crearon las imprentas. ¿Para qué? Para plasmar, para quedar impreso aquellas escrituras, vinieron las imprentas y de ahí ya se fueron avanzando cada vez más la comunicación y hasta la actualidad, como nosotros ya sabemos que tenemos la comunicación escrita por medio de las redes sociales, por medio del WhatsApp, Facebook, Twitter y otras más, que esas ya vinieron en base al Internet. Pero antes de esas, recordemos que teníamos los telégrafos, teníamos las cartas, teníamos los fax, los que supieron manejar una máquina de los fax, que tenían que ir palabras pero concretas, mensajes bien cortitos, para que puedan llegar esos fax mucho más rápido y, y bueno, fue poco a poco avanzando la comunicación y ahora hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? No nos olvidemos que tenemos que siempre estar hablando en base a lo bíblico y como antecedentes de la comunicación con fundamentación bíblica, pese a que a los sociólogos digan que no, que recién con los primitivos fue que se desarrolló el lenguaje y todo, pues no. Nosotros podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 19, en donde le dio Dios la autoridad a Adán para que él pueda poner el nombre a cada uno de los animales. Recordemos que Adán fue el primer hombre aquí en la tierra, el primer hombre que Dios creó, al primer ser humano que Dios creó. Entonces, hablando bíblicamente, repito, no es como lo dicen los sociólogos, que fueron los primeros primitivos y como ustedes ya saben, que ellos dicen que descendemos supuestamente del mono y eso, pero no, bíblicamente, ¿quién puso nombres a los animales?
fue Adán. Y si Adán puso nombre es porque ya sabía hablar. Y es porque, o sea, Dios hizo al hombre perfecto. Y si Dios hizo al hombre perfecto, o sea, le dio el habla. Y cuando dice que el Señor nos dio aliento de vida, nos dio la forma del raciocinio, de pensar, de hablar, nos dio toda la capacidad que nosotros tenemos. Que nosotros seamos un poquito descuidados y que no podamos tal vez aprender otros idiomas, pero por descuidados, porque Dios sí nos ha dado esa capacidad. Yo conozco muchos hermanos que saben hasta 3, 4, 5 idiomas, como decía el otro día en la predicación, nuestro pastor de misiones extranjeras en el culto misionero de Puyo Central, hablaba de una hermana que hablaba más de 5 idiomas. Pero el pastor Franklin Salas le había dicho, en el momento en que tú seas tocado por Dios y Dios llegue a tu corazón, vas a hablar otras lenguas y otras que ni tú conoces. Y eso sabemos porque eso es la manifestación del poder del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones cuando el Señor nos toma y nos da ese privilegio de hablar en nuevas lenguas. Amén. Así es que recordemos, bíblicamente no es como dice los sociólogos de que la comunicación fueron las primeras palabras o las primeras formas de comunicar mediante gemidos, mediante gritos. No, bíblicamente lo está comprobando que el primer hombre creado y colocado aquí en la tierra, que fue Adán, fue el que puso los nombres a los animales. Y si estamos diciendo que puso nombres, en la palabra nombres, y estamos hablando de una comunicación. Amén. Bueno, con estos antecedentes podemos ver la teoría de la comunicación y algunas de sus corrientes. Las primeras teorías de la comunicación o en las principales que son tomadas en cuenta por algunos sociólogos, algunos filósofos y algunos expertos en comunicación, podemos ver que es primero la teoría de comunicación general, luego la teoría estructura o funcionaliza, la teoría crítica, teoría de los efectos, la teoría del conductismo o efectos limitados y la teoría de la agenda setting. Teoría de la comunicación y algunas corrientes. Recordemos que la comunicación era el fenómeno de carácter social que comprende todos los actos mediante los cuales los seres vivos comunicamos o transmitimos un mensaje a los demás, a los que nos rodean. Podemos decir que la comunicación social es la que nos permite transmitir, emitir o compartir ideas, pensamientos, las culturas de los demás. También compartir idiomas, porque recordemos que al menos nuestro país es multiétnico y en cada etnia también se hablan otros idiomas. Entonces, muchas de las veces compartimos estos idiomas de algunas culturas que hay o de algunas etnias que hay en nuestro país y aprendemos algunas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, hay en Quichua que cuando alguien se quiere ir al río, pues le dice a la otra persona, le dice, Hakuyakutar Mangawa, que quiere decir, vamos al río a bañar. Bueno, los hermanos que saben Quichua, que están aquí, yo sé, ellos van a estar de acuerdo con lo que les digo, es algo que yo aprendí. No recuerdo si era esta parte, si era en Quichua o era en Shuar, pero se dice Reikawami y se sabía mover la barriga y era que tenía hambre. Entonces, y el jacu jacu, vamos, vamos. Entonces, miren, esa es la importancia de la comunicación. El saber decir
nuestras ideas, nuestros sentimientos, los pensamientos, o también de transmitir culturas, las formas de comportamiento de los seres humanos en medio de la sociedad que nos rodea. Y para nosotros poder vivir dentro de esta sociedad, dentro de aquellas culturas, si nos vamos a una etnia, debemos respetar las leyes de este grupo, debemos respetar todo lo que ellos hagan con respeto. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo siempre nos ha enseñado que nosotros debemos respetar a los demás, respetar al prójimo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos respetar también estas culturas y sobre todo hay partes de las culturas que no es recomendable practicarlas un cristiano. Entonces, he ahí el versículo que dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Entonces, saber retener lo bueno y desechar lo malo. Lo importante es poder comunicarnos con los demás. Lo importante es poder llegar nosotros con un mensaje hacia los demás, poder dar lo que nosotros queremos que nos entiendan. ¿Y cuál es la mejor forma de un cristiano comunicarse con los demás o dar un lindo mensaje? Es cuando nosotros llevamos el mensaje de salvación a las almas. No se olviden que nosotros siempre debemos como cristianos estar comunicando esto, de que hay un plan de salvación para las almas, de que el Señor Jesucristo quiere salvarnos a todos. Y esa es la mejor forma de decir, yo tengo un mensaje muy lindo para ti, de comunicar algo bueno, algo positivo, algo genial para las personas, algo de vital importancia para los demás, que es el mensaje de salvación para las almas. Amén. Dentro de la teoría de la comunicación, recordemos que en un inicio se hablaba solamente de dos partes principales que tiene la comunicación. Uno que era el emisor y otro el receptor. Nada más. Posteriormente se miró que sí era necesario que intervenga un tercer elemento en lo que es la teoría de la comunicación, que era el mensaje. El mensaje es lo que uno transmite, sea hablando, sea por medio de un escrito, sea por medio de un canal televisivo, sea en videos, en textos, pero nosotros, ¿qué es lo que transmitimos? Un mensaje, una información. Entonces, la importancia de saber comunicarnos no solamente fue en base a lo que el emisor decía y lo que el receptor entendía, sino que ya vieron que el mensaje tiene que ser preciso, conciso y con un vocabulario que la otra persona puede entender. Por ejemplo, a mí alguien me habla en inglés, yo no entiendo nada de inglés. Entonces no voy a entender, el mensaje no va a ser recibido por mí, no va a ser bien descodificado, yo no voy a entender nada. Y cuando me pregunten algo, pues voy a decir, no sé nada. ¿Por qué? Porque el mensaje no fue dado en mi propio idioma. Entonces no voy a comprender. Es por eso que para que un mensaje sea bien entendido, la comunicación sea bien transmitida, debe ser en el idioma que lo entienda. Por ejemplo, si una persona, un arquitecto, quiere hablar de construcción con un niño, no puede hablar con términos arquitectónicos, de hablar de un ángulo, estoy hablando con un niño de 2 años, no, pero si yo le digo al niño, es que voy a construir aquí una pared en la que voy a poner unos bloques y le hago por medio de dibujos, el niño ahí sí me va a comprender. Entonces, es la forma como nosotros llegamos con el mensaje, porque va a haber un emisor, el receptor, según la primera teoría de la comunicación, pero sí hay un mensaje que es lo que nosotros vamos a comunicar. Como podemos ver en esta imagen, tenemos la parte de que el emisor es el que transmite la información al receptor. El receptor recepta la información y transmite o da una retroalimentación, lo que nosotros ya conocemos como la retroalimentación, da lo que recibió, o sea, lo
recibió el mensaje mediante un código, lo descodificó y mandó su respuesta. Entonces, en el siguiente gráfico, como podemos ver, hay el emisor que está con una bocina que transmite ¿qué? Transmite el mensaje por medio de ¿qué? Por medio de un canal, que en este caso vemos un megáfono. Entonces, el receptor recibió el mensaje, lo escuchó, lo miró, recibió el mensaje y da una respuesta. Aquella respuesta nosotros ya sabemos que es la parte de la retroalimentación después de haber descodificado el mensaje. Otra de las teorías es la teoría estructural funcionalista. La teoría estructural funcionalista la desarrolló Laszlo. Entonces, nosotros habíamos visto la clase, la materia anterior acerca de esa teoría, donde que él plasmaba 5 preguntas importantes para que se pueda cumplir la comunicación, para que esa comunicación, según sea más efectiva. Y el principio para lograr esta comunicación era la persuasión. La persuasión, sabiendo el quién lo dice, qué es lo que dice, qué canal usó para decirlo, a quién se lo dijo y con qué efecto o bajo qué circunstancias o bajo qué propósito o cuál es el propósito que se quiere alcanzar con el mensaje. Un quién es el sujeto que va a transmitir o a estimular el mensaje. Recordemos el video, hagamos una retroalimentación en nuestro cerebro y recordemos el video en la clase de psicología de la comunicación, en la parte de la persuasión. Recordemos que había el video del conejo con el tigre, cuando el conejo le invitaba al tigre a comer una hamburguesa de armadillo, si no me equivoco, de armadillo creo que era. Y el tigre era vegetariano, es algo absurdo, pero sí, de verdad, el tigre era vegetariano, pero le persuadió. Entonces, el conejo persuadió, lo halagó, lo exaltó hasta aquí, hasta convencerlo. Entonces, aquí se ve la parte de lo que dice Laszlo. ¿Con qué propósito, con qué efecto, con qué finalidad es que se va a utilizar la forma de persuadir esta comunicación en base a la persuasión para que cuál es el propósito con lo que quieren lograr con la comunicación? Recuerden que son las 5 preguntas que Laszlo lo hace. El quién, dice qué, en qué canal, a quién, con qué efecto. No se nos olvide que para que sea una comunicación efectiva y que nosotros queramos que se lo realice, que se lo ejecute, hay que persuadir. Y recuerden, como decía en el video, esto no funciona con las mamás, ni con las esposas, ni con los cobradores de impuestos, porque ellos ya nos establecen reglas y hay que cumplirlas. La teoría de Laszlo, recuerdes, quién, qué, cómo, a quién, qué efecto. ¿Quién es el emisor? Es el que analiza y controla el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es el contenido. Se hace un análisis del contenido para ver si esto está bien estructurado, bien diseñado para que el receptor lo pueda captar. ¿Cómo? Es mediante qué canal. Si va a ser mediante un canal, puede ser televisión, radio, prensa escrita, las redes sociales. Entonces, ese es el canal. ¿A quién va dirigido? A un receptor. Este receptor es nuestra audiencia, las personas a las que le interesa, las personas a las que nos conviene saber aquel mensaje. En este momento, por ejemplo, los mensajes están enfocados dentro de la IA en Jesús a las damas Dorcas. ¿Por qué? Porque están habiendo los cultos misioneros dirigidos por el Comité de Damas Dorcas a nivel nacional. Entonces, los mensajes se enfocan
específicamente con las familias. Nuestros pastores que están predicando en estos cultos misioneros se basan en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque están dentro del área formativa de las damas dorcas, que es específicamente para las familias. ¿Con qué efecto? El efecto que produce el análisis de este mensaje que se dio va a tener un efecto, nuevamente tomando en los cultos misioneros. ¿Cuál es el efecto que queremos llegar o que se ejecute con este mensaje? ¿O qué es la retroalimentación que esperamos nosotros como emisores del mensaje? ¿Qué es lo que esperamos? Que hayan más familias a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como el eslogan lo dice, con su palabra y en su nombre, llevando el mensaje de salvación a las familias. Así es que apoyemos, amados hermanos, al comité de Damas Dorcas con estos cultos misioneros, poniendo en nuestro granito de arena como comunicadores y compartiendo los links de los cultos misioneros y también de la palabra de Dios. Amén. La teoría crítica representa uno de los capítulos más importantes del siglo XX. El estudio de la teoría crítica dentro de la comunicación se basa más en los efectos que tiene la comunicación, en base a que se tiene una idea dentro de la sociedad o ya existe un paradigma que se piensa, la sociedad cree que es positiva. ¿Y cuándo se provoca esta teoría crítica? Cuando viene otra teoría sobre lo mismo. Como yo les había dicho en la materia anterior, recordemos un poquito de lo que es el paradigma. El paradigma es cuando uno se establece una ley, que eso es y así se lo hace y el resultado es cierta cosa. Yo les había dicho acerca de la fórmula del agua tibia. ¿Qué decían? 2 gotas de agua fría con 2 gotas de agua caliente es la fórmula para el agua fría. Entonces, ¿cuándo se provoca un paradigma crítico? Ese era el paradigma positivo. Tenían el agua tibia. Cuando viene un paradigma crítico, cuando viene otro y dice que no, que la fórmula del agua tibia no es 2 gotas de agua caliente, 2 gotas de agua fría con 2 gotas de agua caliente, sino que al contrario, son primero 2 gotas de agua caliente y luego las 2 gotas de agua tibia. Y empiezan la discusión, pero si sale un tercero con otra fórmula que diga no, simplemente que a una gota de agua de agua templada se le añada 2 gotas de agua caliente y tenemos el agua tibia. Entonces, eso ya provoca una revolución paradigmática. Cuando viene la revolución paradigmática, que es algo ya crítico, porque hay un cambio total de la ley, de la norma, de la regla, cuando viene esta revolución y cuando se provoca la revolución paradigmática es cuando se comprueba de que la última fórmula que lo dieron es la verídica. Entonces, y también sale que sí se consigue el agua tibia. Entonces, eso es la teoría crítica, cuando hay revoluciones en los paradigmas que tienen. Primero tenían una fórmula que era lo positivo a lo que la sociedad, todo el núcleo de la sociedad, de la etnia, de la cultura, se regían. En el momento que vienen con otra ley, viene a provocar muchas críticas, una revolución paradigmática dentro de este círculo, dentro de esta sociedad, y es lo que provoca los cambios, la inestabilidad. Y recordemos que cada cambio en cualquier área que sea, siempre va a provocar un efecto de incomodidad en las personas. Eso sucede también en las grandes empresas y también sucede en nosotros los cristianos. Mientras vamos avanzando en edades, por ejemplo, cuando éramos niños, tal vez todo mundo feliz. Llegamos a la adolescencia y empiezan los padres ¿a qué? A cambiar las reglas. No, no puede salir a estas horas. Máximo me llega a 7 de la noche.
si por ahí se fue a hacer algún deber, algo por el estilo. O cuando ya somos mucho más grandes o ya somos mayores de edad, no. Mm, Por ejemplo, en mi casa, y yo siempre lo he dicho, en mi casa la regla es nadie entra pasado a las 10 de la noche, porque a más tardar un culto, nada más tardar se acaba tipo 9, hasta que se despide todo, ya 9:15, 9:20, pero nadie entra pasado a las 10 de la noche a la casa. Entonces, miren, así tenemos nosotros ciertas reglas que se van presentando cambios a las reglas que teníamos en un inicio. Y eso es la teoría crítica, en la que se basa en las reglas, en los paradigmas, en lo ya establecido y cuando se provoca un cambio. Y siempre provoca molestia, siempre va a provocar incomodidad en las personas cuando nos cambian estas reglas, cuando nos cambian estas normas, va a provocar mucha incomodidad en las personas. Dentro de la teoría crítica podemos analizar que la comunicación masiva o en masas se convierte en la mercancía o en el producto de la nueva ideología que se presenta a la sociedad. Esta comunicación crea un mundo en que cambia prácticamente la mentalidad de las personas cuando ya se demuestra que son así las nuevas reglas o donde que se va a basarse en un nuevo status quo. Por ejemplo, ¿qué es esto del status quo? ¿Qué es esto? Ejemplo, cuando nosotros estamos acostumbrados a una cultura, a un cierto estilo de vida dentro de una sociedad y nos cambian la forma de ver, la forma de vivir, la forma de percibir. Es lo que pasó hace muchos, muchos años en dentro de lo que es América. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Hubo un hombre, no me recuerdo en este momento el nombre, pero que creó el medio de movilización, o sea, los vehículos. Y todo el mundo vio que era que te permitía un vehículo, llegar más rápido al lugar que querías movilizarte, que provocó la creación de estos vehículos, que los gobiernos, al ver que esto le podía transportar más rápido, empezaron a crear carreteras buenas, después ya tal vez el asfalto, provocó una movilización a todas las empresas, cambió el estado, la forma de ver o la forma de llevar un estilo de vida dentro de la sociedad. Ahora, ¿qué provoca esto? Que una creación de algo provoque más creaciones, cambien el estilo de vida. Muy bien, crearon los carros, pero ¿qué conllevó a eso? Aparte de diseñar las carreteras, eh, que los gobiernos hagan las carreteras, hagan estas vías. ¿Qué provocaron? Provocaron que también crean gasolineras. Entonces, ¿qué hubo? Un cambio económico. ¿Por qué? Porque mucha gente se dedicaron a la venta de combustible. Muy aparte de la venta de combustible, ¿qué provocó? Que haya otras personas que generen empleo dentro de lo que es la creación de las llantas, repuestos para los vehículos. Entonces empezó un cambio económico, empezó a cambiar la estabilidad de una sociedad a un ritmo que llevaban para qué, para cambiar el ritmo en la que estaban acostumbrados a vivir. Ese cambio es el que provoca en la sociedad, que muchos lo miraban como malo, pero otros lo miraban como positivo. Ahora, luego de esto que vino, claro, asomaron las partes negativas también, que empezaron a ver, no, que el combustible emana mucho ozono, ese ozono es perjudicial para la salud. Entonces crearon que también la parte negativa, las leyes del medio ambiente. Entonces, ¿eso qué provoca a los que crearon los vehículos? A cambiar el modelo de los vehículos, a cambiar la tecnología dentro de los vehículos. Hoy en día hasta tenemos vehículos que funcionan con batería, son vehículos solares. ¿Para qué? Para evitar esta parte de la contaminación ambiental. Otros miré en unos reportajes que habían hecho un
un vehículo que se movilizaba ya no con combustible, sino con agua, y que el agua provocaba que el motor funcione, generaba cierta energía para que funcione el motor y el vehículo ande. En conclusión, la teoría crítica, los medios generan masas directamente enfocados a la audiencia. Estos mensajes son dóciles y homogéneos. ¿Para qué? Para que el fabricante de ciertos productos o de cierta clase de productos puedan fabricar más cosas, pero ya no por uno solo, sino que en masa. Recordemos que hay muchas empresas que dicen edición limitada. ¿Por qué? Porque crearon cierta cantidad de productos y no lo van a volver a, a realizar otras, que después podrán otros imitar y ya no son originales. Eso sí, sí, sí lo podrán hacer, pero no va a ser el original. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? A que hayan otras empresas que crean o que generen o produzcan otros tipos de productos o de vehículos, porque después ya hubieron y hay infinidad de marcas de vehículos actualmente. ¿Por qué? Porque miraron que eso daba una buena rentabilidad, miraron que eso podía provocar más ingresos económicos, no solo a nivel de los que crearon el vehículo, sino también a nivel gubernamental. ¿Por qué? ¿Por qué a nivel gubernamental? Sí, tal vez usted dirá, no, pero si ellos hacen las carreteras, están invirtiendo en dinero. Pero recordemos que en ciertas partes del país, y me imagino que también en Estados Unidos de ley debe haber eso, porque si aquí lo hay, peor, ¿cómo no lo va a haber allá? Los estacionamientos. Usted para estacionarse en una calle, ahora le cobran por irse a pasar ahí una hora o media hora. Tienen tarifas dentro de las vías públicas en ciertos sectores. Obviamente, los que están sectores en medio de radios de influencia, como son las instituciones, escuelas, donde que hay mayor influencia de empresas, ahí es donde que van los de los municipios aquí en las provincias, en el Ecuador específicamente, los municipales generan unas normas, unas reglas, unas leyes y establecen que en ciertas vías se va a pagar una tarifa por el uso de la vía. Más allá de eso, también el gobierno sí nos cobra el impuesto al rodaje dentro de las provincias. Acá en la Amazonía se paga también un impuesto por el hecho de estar en la Amazonía, los que matriculamos los vehículos acá. Entonces, mire, en todos lados siempre va a generar un, un algo después de algo que se produjo, que se realizó. Viene el efecto. ¿Bajo qué efecto? Si alguien dio este mensaje que provocaba vender un vehículo, que por la comodidad, que porque te acorta el tiempo de distancia en llegar a cierto punto, pero ¿qué provocó eso? Sí, te achicó el tiempo de movilización, el tiempo que te tomabas para trasladarte de una ciudad a otro, pero lo que provoca es que otras empresas generen otros servicios. Por ejemplo, yo he escuchado que en Estados Unidos, porque manejan horas y horas y horas, cada 3 horas hay lugares de descanso donde que dice que ponen el gobierno una bonita cosa es que ahí no te cobran, porque dice que hay mesas donde que tú, bueno, si llevas algo de comida en el vehículo, en 3 horas vas a encontrar un lugar donde que te puedes estacionar, puedes relajarte, puedes distraerte, desestresarse del estrés que provocan obviamente los viajes muchas de las veces cuando son muy lejos y tú vas tranquilo, hay baños todos y no te cuestan. Hay gasolineras también, obviamente el combustible sí te cuesta, ¿no? Pero en cambio aquí en el país no miramos eso. Miren, podemos hacer una crítica al gobierno para que nos salga algo así de bonito como hay en otros países.
una teoría crítica que va en función o en beneficio de algo. Poner lugares así que aquí no lo encontramos. Y muchas de las veces esos son las cosas negativas que transmitimos a los turistas que vienen de otro país. Eso es el mensaje que nosotros damos. Aquí no vas a encontrar este tipo de comodidades. Podrás encontrar mucha naturaleza, muchos lugares para que tú te distraigas, para que conozcas otras culturas, pero este tipo de beneficios en cuanto se refiere al traslado de una provincia a otra, de un lugar a otro, no vas a encontrar. A esto se refiere lo que es la teoría crítica, el mensaje que estamos dando bajo un efecto de algo, bajo un efecto de fabricar un diseño de algo, vender esto, vendemos el mensaje que este producto va a ser genial, va a ahorrarle muchas cosas, pero también viene el otro que, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando del vehículo, vas a gastar en llantas, vas a gastar en mantenimiento del vehículo, se te va a ir el dinero en gasolina, en combustible, vas a contaminar el medio ambiente, pero sin embargo, lo adquirimos. ¿Por qué? Porque es necesario para movilizarnos más rápido. Y a veces no nos podemos a pensar en eso. Pero ese es el mensaje que nos dieron. Ese es el mensaje que provocaron. Despertaron en nosotros. Nos persuadieron a que nosotros necesitamos urgente comprar un vehículo para podernos movilizar más rápido. Otra de las teorías es la teoría de los efectos dentro de la comunicación. Esta teoría, quien lo analizó de mejor manera es Max Weber y se enfoca más en la comunicación dentro de las masas, el efecto que tiene con el público, el efecto que genera cuando un mensaje está enfocado en las masas. Para lograr que este mensaje llegue con un efecto específico, siempre se va a tratar de persuadir al receptor. ¿Por medio de qué? Por medio de un mensaje que sea concreto, corto, específico, claro, conciso, a tal punto de que llegue y cause un efecto en nosotros. Por ejemplo, cuando causa eh, un efecto mediante un acto en masa. Estamos en el cine, ejemplo, estamos en el cine, estamos mirando una, una película de terror, por ejemplo. Y obviamente dicen que las mujeres somos como que las más miedolentas, pero no, a veces hay hombres que son muy miedolentos y no han visto ese tipo de películas porque no les gusta o porque les da miedo o porque a veces hasta creo que sueñan con el efecto de esa película. Pero en los cines muchas de las veces cuando se ha visto algo así o cuando se ha visto de ciencia ficción y donde que se ve unos tremendos accidentes y todo. Y se va a escuchar y es normal en el cine. El efecto que provoca esto, mediante se da el video, mediante se da la película y en un lapso, por ejemplo, de un choque y que todo el mundo sale disparado ahí, ¿qué es lo que provoca en los que están mirando? Gritos o miedo o alguien va a gritar lo que se le venga, pero siempre va a causar un efecto sobre lo que estamos mirando o sobre lo que escuchamos. Y ahí es lo que les quería decir, por ejemplo, cuando estamos en un estadio, cuando estamos mirando un partido de fútbol, por más si usted no está emocionado o algo, pero el hecho de que los jugadores metan un gol y los que son o somos apasionados al fútbol, así seamos que estamos enfermos, pero somos apasionados al fútbol y cuando nuestro equipo favorito, o como ayer la selección de Ecuador ganó y cuando mete el gol, pues todo el mundo ¡gol! Y ese efecto de gritar gol empezó por alguien y todo el mundo empieza a gritar y empieza la emoción que se despierta en cada uno de los espectadores y empieza a animar a que las personas empiecen a gritar, a que las personas se empiecen a emocionar y al mismo tiempo a que haga barra al equipo preferido o a su equipo. Entonces, esto es lo que provoca
dentro de la comunicación en los efectos que tiene el mensaje. El mensaje de que grita, oh, goles, y vamos, y si se puede, ¿se acuerdan de la canción de la selección? Si se puede, sí se pudo. Entonces, mire, esto se lo metía, se lo metía, se lo metía. Ahora creo que todo el mundo sabe esa canción. ¿Y qué es lo que provocaba en nuestros jugadores? A que de verdad ellos se metan en su mente de que sí se puede, de que sí lo van a hacer. Y ayer creo que todo el mundo estuvo feliz, feliz, feliz con lo que ganó el amistoso la selección de nuestro país, ¿verdad? Para analizar el efecto que tiene la comunicación en las personas, hubo un análisis que se lo hizo, en la que escogieron a, a unas personas para que hagan el papel de presos y a otro grupo para que haga el papel de policías. A cada uno de ellos les dijeron que solamente ellos asumieran el papel como si fueran unos actores, que se basen en su papel, que el uno era preso y que desarrolle el papel de preso, pero a ninguno de ellos le decían que el otro también era uno de los que iban a participar en esto, dentro de este experimento, como actor, ni de preso, ni tampoco de policía. Nadie de ellos sabía porque lo escogieron individualmente. ¿Qué es lo que provocó? Que este experimento se clausuró, se cerró y ya no se avanzó. ¿Por qué? Porque llegó al punto de que los policías, los que hacían el papel de policías, empezaron a tratar tan mal a los que hacían el papel de presos, pero tan mal que también los que hacían el papel de presos empezaron como que a rebelarse, a actuar de verdad como hacen los presos, al punto de que decidieron que no, porque el efecto que estaba causando al ver este tipo de comunicación, al transmitir algo que pese que no era, la persona actuaba en base al efecto de que el que hacía el rol de preso actuó en base a lo que el efecto que tuvo del que era el policía, al maltrato, trató de defenderse, trató de hacer el papel de lo que era de un preso. Y el que hacía el papel de policía trató tan mal a estas personas que decidieron suspender. ¿Por qué? Porque ahí venía la parte psicológica, o sea, la parte inhumana que a veces en las personas se desarrolla o quieren demostrar que sí pueden ser tan malos y que se meten tanto en ese papel que llegaron a ser así de crueles con esas personas que tuvieron que suspender ese tipo de estudio. Ese es uno dentro de las teorías de la comunicación en base a la teoría de los efectos que tiene la comunicación cuando se habla en masas. Pese que este era un grupo muy limitado de personas, pero sí causaba un efecto que cuando algún preso fue agredido, los otros también saltaban en defensas como presos. Ya, y los otros policías también hacían lo mismo. ¿En base a qué? A cómo actúan los policías. Ese es el efecto que transmite muchas de las veces el tipo de comunicación que nosotros estamos recibiendo. Dentro de las teorías de los efectos podemos ver que sobre estos efectos que hay dentro de los medios de comunicación, lo principal es conocer cuáles son las reacciones del público frente a las propuestas que se dan en, en los medios de comunicación o frente a las propuestas que lo hace el emisor. Recordemos que el emisor no solamente puede ser una persona, sino que puede ser un gobierno, una institución con nuevas normas para dentro de una empresa, o el gobierno con nuevas normas para todo el país. Entonces, el objeto es obtener las claves para conducir el comportamiento de las grandes masas. Recalquemos una parte aquí. El comportamiento que actualmente se está dando dentro de los temas políticos que estamos viendo en este momento.
Actuaron recién los asambleístas. ¿Qué hicieron? Se unieron en masa para destituirle a la presidenta que era de la asamblea. Y lo lograron, lo lograron. Ahora, hay otro efecto más allá, pero es todo político. El posible paro que se va a dar, que se lo suspendió hace tiempo atrás, donde que estaban unidos muchos de los de estas asociaciones indígenas, pero pese que nombró a alguien del paro y donde que estaban unidos en ese tiempo, ahora resulta, y estoy hablando por la nacionalidad achuar del Ecuador, que miré hoy en las noticias, que ellos no les iban a apoyar a eso del paro, sino que se iban a unir con de estos de la lista de Rafael Correa, a unir fuerzas para ir en contra. O sea, si es que los unos hacían el paro, ellos iban a ir en contra de ese paro. Iban a hacer paro, pero en contra de la manifestación del otro. Entonces, mire, aquí viene el efecto que provocan dentro de las masas. Pese que estamos hablando de etnias indígenas, pero el uno en contra de sus propios pueblos, de sus propias ideologías, el uno en contra del otro, en donde que van a provocar muchos efectos y se van a romper estos paradigmas que tenían tanto como el uno como el otro de que los pueblos indígenas siempre van a ser unidos. Pues ahora vemos que no están tan unidos con estos efectos que está causando por medio de que de la influencia política que existe en nuestro país y en las comunidades indígenas con estos grupos indígenas donde que podemos ver también que los efectos que tienen los medios de la comunicación, en que los medios de comunicación se crean como una omnipotencia sobre las masas, que a lo que ellos dicen, eso es y es verídico y nadie puede decir que no son así. Esos son los efectos que provocan los medios de comunicación sobre las masas. Y obvio que si nosotros miramos una noticia dentro de un medio de comunicación, pues decimos, no, eso es así. ¿Por qué? Porque tenemos esa ideología en nuestra mente de lo que se dice en las noticias es lo verídico y no hay quien lo discuta. Pero a diferencia de un medio, de un noticiero, también hay la teoría dentro de la que las noticias vienen de una persona individual. Entonces a esto ya lo clasifican por categorías sociales. Entonces, ¿de quién viene el mensaje? Si es de una categoría social, por ejemplo, podemos decir de un ente económico, un ente financiero. ¿En base a qué? ¿En base solamente a cooperativas de ahorro y crédito o en base, el mensaje es en base a los bancos? Pero ¿quién regula a estos dos? Pues sabemos que es a la larga el Ministerio de Finanzas por medio de las normas o de las leyes de la Superintendencia de Bancos y Cooperativas que tienen que dar respuesta a ellos. Pero siempre hay un efecto en base a qué, el mensaje de dónde viene y afectar a qué, a todo el sistema que embarca en este. En este caso estamos hablando del área financiera, entonces todo lo que embarca al área financiera. Si estamos hablando por medio de la salud, ejemplo, ya habíamos pasado en este efecto que se provocó en masa y a nivel mundial como fue lo del COVID y que todo provocaron muchos efectos dentro del ser humano. Y ahora se viene la otra, que dicen la del mono y que se le puede ser controlada y porque todos estamos a la expectativa de esto, estamos en masa tratando de obtener información sobre esta nueva enfermedad de la del mono. Pero por ahí hay algunos médicos que lo dicen que esa va a ser mejor controlada con la vacuna de la viruela. Hasta el momento hay, creo que una persona, bueno, de la que vi era una persona que estaba ya aquí con esto de la viruela de esto del mono. Pero el asunto es aquí es, si ya saben que hay una nueva enfermedad, para que no se provoque el mismo efecto, el impacto social, económico, psicológico que provocó
la anterior enfermedad que era la del COVID, para que no tenga esto que están haciendo las autoridades. Tenemos el comunicado, tenemos la noticia y el efecto que ya está causando en cada uno de nosotros. Pero ahora, ¿cuál es el mensaje que van a transmitir las autoridades, el Ministerio de Salud Pública? Bueno, están diciendo que se abstengan de muchas cosas que hablan para la prevención de esto. Hablan solamente de prevención, pero porque no están hablando actualmente de la cura. Entonces, mire, aquí vemos que hay una comunicación, pero que está a medias. ¿Por qué? Porque sabemos solamente parte de la enfermedad, no sabemos todo cómo se produjo, cómo se evolucionó todo, no conocemos todo, desconocemos de esta área y solo nos dicen que viene una enfermedad, pero no nos dan la cura, no nos dan la solución exacta ni tampoco nos han dado en cuánto tiempo nos van a poder traer, que dicen que es una vacuna contra la viruela, en qué tiempo nos pueden proveer de esta vacuna. Esa es la teoría de la comunicación dentro del efecto que provoca en masa, que ahora en masa estamos todos preocupados sobre esta situación en cuanto a la salud. Para los dueños de los que tenían los medios de comunicación, por ejemplo, las redes de las radios, los que eran dueños de los canales de televisión, los dueños de las líneas telefónicas, para ellos miraron que los medios que ellos tenían se creó o generó o provocó en ellos un estatus de que ellos se creían los más poderosos y que podían influenciar en las masas por medio de sus canales de transmisión del mensaje. Recordemos que antiguamente, bueno, en mis tiempos era por medio de las radios donde que se escuchaba un mensaje. Pero sí, y aquí, yo sé que aquí en nuestro grupo hay un hermano que es militar. Y bueno, y él también dirá que sí, dentro de lo que es el servicio militar tienen otras formas de comunicarse, como es eso de la clave Morse, también con señalizaciones que dejan en cuanto sea un conflicto, dejan ciertas señales, algo que encuentran y lo dejan en cierta posición, sean ramas o sean palos que lo dejan ubicado de cierta manera y sé que eso significa algo, que dentro de los militares ellos saben qué significa eso, qué significa tal posición de las cosas, saben el mensaje que tiene. Entonces, los que eran dueños de los medios de comunicación se creían lo máximo y aprovecharon eso a influenciar en las masas y todo el mundo estuvo atento. Lo que hicimos, y ya lo habíamos dicho, lo que hicimos todo el mundo cuando se vino la cepa de COVID, todo el mundo miraba noticias, todo el mundo quería enterarse cómo hay que cuidarse, todo el mundo quería saber sobre todo en dónde adquirir la cura para esta enfermedad en caso de ser contagiados. Entonces, ¿qué es lo que implicó en los dueños de los medios de comunicación a aprovecharse de lo que tenían para influenciar en los demás? También un incremento económico en ellos, que si querían promocionar algo dentro del medio de comunicación, aprovechar la oportunidad. Y es así como han seguido aprovechando estos medios de comunicación. Y decían cualquier cosa con tal de levantar el interés, adquirir sintonía y así ser entre ellos uno de los mejores medios de comunicación. Pero esto cambió más adelante. ¿Por qué? Porque después ya uno se dio cuenta de que no, la comunicación no puede ser en base a lo que alguien dijo, sino en base a una investigación, en base a de dónde viene la fuente, cuál fue el análisis, quiénes estuvieron haciendo la investigación, quiénes fueron los que dieron los resultados de la investigación, en qué capacidad de intelectualidad o qué capacidad de preparación tiene. Ejemplo, hablemos nuevamente del COVID. ¿Quiénes fueron los llamados a dar
una mejor interpretación sobre esta enfermedad? Los médicos, los expertos en esto de los virus, en la forma de contagio que se provocaba. Ahora, en nuestro país, como que quienes fueron los que más se acercaban o se asemejaban para poder tratar este tipo de enfermedades. Buscaban mucho lo que eran los médicos en medicina familiar, los que eran expertos en esto de virus. Podemos ver que los epidemiológicos, epidemiólogos fueron los que estaban llamados para hacer un análisis, un estudio, una investigación sobre esto y dar las posibles soluciones a esta enfermedad. Recordemos que todavía no hay la cura y hemos escuchado últimamente que ya en ciertas provincias ya volvieron un gran grupo de personas que están con el COVID. Así es que hermanos, a cuidarnos, por favor. ¿Qué es lo que hizo ver esto a los medios de comunicación? Que sí, ellos tenían el poder sobre la comunicación, sobre la parte de llevar un mensaje y para que pueda ser transmitido a las personas. Pero también, a pesar que aprovecharon la oportunidad para generar más ingresos para ellos como dueños de los medios de comunicación, entendieron que para tener una excelencia y una mejor calificación, una mejor sintonía, porque en un inicio todo el mundo quería sintonizar. ¿Por qué? Porque tal radio o tal canal daba mejores noticias o daba mayor noticias, pero en realidad después se dieron cuenta de que aquellos que daban esas noticias no tenían fundamento verídico o algo que sea cierto. Entonces vieron que iban perdiendo popularidad y que ya los que iban a contratar para dar ciertas publicidades y todo eso, ya no les contrataban. ¿Por qué? Porque ese canal o esa radio, esa emisora estaba descreditada porque decían cosas que no eran realidad y solamente por captar el interés de las personas. Entonces de ahí es donde que ellos se dieron cuenta de que para hacer un buen medio de comunicación, para ser el mejor y que tenga una sintonía esencial y sobre todo que tenga una calificación positiva de parte de quién, de parte del receptor, que es las masas, es nosotros los que estamos mirando la noticia y escuchamos y podamos decir, ah, no, es que a ese canal sí se lo cree porque ellos averiguan bien antes de dar la información. Entonces, es ahí cuando ellos cambiaron este punto de vista sobre el poder que tenían dentro de los medios de comunicación, dentro de los canales para transmitir el mensaje. Ahora sí, entonces propusieron reglas dentro de cada dueño de que se averigüe bien cuál es la fuente del mensaje, de dónde provienen, si es que es verídica o no, para que puedan transmitir en cierto canal o en cierta red de comunicación, para no hacer ¿qué? Falsa alarma sobre las cosas que se están presentando en estos medios. La teoría del conductismo y los efectos limitados que tiene. ¿En qué se basa esta teoría? Prácticamente y resumiéndole esta teoría, es cuando nosotros nos transmiten un mensaje de las cosas que se tiene que hacer y que el público, hay cierto público que lo hace y hay otro público que no lo hace. ¿Por qué? Porque se limitan a las cosas que hay que hacer. Un ejemplo bíblico dentro de esto, ¿cuál podemos traerlo a memoria? Daniel. ¿Qué es lo que hizo Daniel ante la propuesta del rey? De que le daban de comer, todo lo que el rey comía, igual, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces, mire, el efecto sobre los mensajes cuando viene una comunicación, porque era un decreto del rey, o sea, un decreto y que tenía que cumplirlo Daniel. Pero no, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
y resaltó que su ideología, él creía en el Dios Todopoderoso, sabía que hay un solo Dios a quien se debe adorar, a quien se debe glorificar, y él se basó en eso, en que Dios le va a guardar de todo. Y fue así como después de pasar los días, cuando llamaron a Sadrach, Mesach y Abednego y les miraron, ¿no? Y ellos tenían un aspecto más reluciente y no se contaminaron con la comida del rey. Eso es porque ellos tenían fe en quien era su Dios. En esto se basa la teoría del conductismo, en los efectos limitados que tiene la comunicación. En caso de que a nosotros nos impongan una ley, lo que se dice que va a venir más adelante, más o menos así, y que en algunos países se escucha que ya lo están haciendo, que se están poniendo un chip debajo de la piel o por aquí, así, que los ponen ¿para qué? Para poder ingresar a las empresas, con el chip que los leen ya van a poder hacer los pagos. Veía un reportaje que lo estaban haciendo, si no me equivoco, fue en Brasil, que estaban poniendo unos chips a las personas que tenían problemas de columna y que no caminaban y que ya habían estado años sin poder caminar. Le ponían unos chips mediante una operación en la columna y que pueden caminar. O sea, no sé qué efecto le hace, pero que provoca que su columna se ponga bien y que pueda caminar. Me sorprendió bastante esa parte, pero a la larga tomemos en cuenta es un chip, es algo electrónico que debe tener otro efecto, pero es así. Y también nosotros, ¿qué efecto puede tener en nosotros esto del chip? Bueno, hay muchas cosas por analizar. No lo he visto tanto a profundidad, pero sí. También sabemos que dentro de la palabra de Dios está escrita de que en cierto tiempo el enemigo querrá poner un sello y el que no se deje poner el sello será torturado, pero eso ya después que el Señor haya venido a ver a los suyos, eso ya va a ser en otro tiempo. Pero mire, es ahí a lo que dicen muchos, ay, es que eso ya, el anticristo ya se levantó y esas cosas. Pero no, nosotros como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Concentrarnos más dentro de las cosas de Dios. Sabemos que los tiempos están críticos, sabemos que la venida del Señor está ya a las puertas y que no nos dejemos convencer por estas teorías, por estos virus, esas enfermedades que se vienen. La palabra de Dios es muy clara y lo ha dicho, que habrán rumores de guerra, las guerras que ya están, y habrán guerras, y hay la guerra dentro de Rusia y Ucrania, pero también dice que se levantarán nación contra nación, pueblo contra pueblo. Hubieron ya los paros dentro de un mismo país, que se lo dio aquí, se lo dio en Bolivia, en algunas partes de América del Sur, ya hubo. Todas esas son señales antes del fin, dice la palabra de Dios. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Saber buscar más de Dios, porque sabemos que si no somos fieles con Dios, no vamos a ser salvos. Si no buscamos la salvación, no vamos a ser salvos. Si no procuramos hacer lo que está escrito en la palabra de Dios, no vamos a ser salvos. Entonces, el efecto que debe tener en nosotros cualquier comunicación debe ser lo que nosotros cumplamos, lo que dice la palabra de Dios. El resto son cosas que van a pasar porque está escrito en la palabra de Dios. Entonces, aquí la importancia de que nosotros sepamos saber qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos. Ese es el efecto que tiene limitado sobre un cristiano una ley que ponga nuestros gobiernos. Por ejemplo, lo que están ahorita en esto que se va a venir los, el paro posiblemente, ¿ya?
Están invitando dentro de las comunidades étnicas o las comunidades indígenas, están invitando al paro. Es como que dentro de la comunidad el jefe, el líder de la comunidad dice, no, es que todos tienen que ir. Pero si hay un cristiano, tan solo un hijo de Dios, y ese hijo de Dios no se deja influenciar sobre este comunicado, sobre este mensaje que transmitió el presidente y se basa más en la palabra de Dios, no va a haber un efecto sobre esta persona. Ahí el efecto va a ser limitado. ¿Por qué? Porque el cristiano sabrá tomar la mejor decisión en base al mensaje que lo estableció el presidente de esa comunidad, el líder de esa comunidad. Entonces ahí es, aunque esta comunidad, este líder quiera conducir a la masa, a la comunidad, a hacer el paro, va a haber un efecto limitado si es que dentro de esta comunidad hay tan solo un cristiano, él no lo va a hacer si es que es temeroso de Dios. Ahora, si no es temeroso de Dios, obviamente que tal vez vaya a hacer eso y que Dios le guarde, ¿no? Si es que está dentro de los planes del Señor la salvación de esta persona. Si es que lo hubiera, Dios no permita que lo haya, pero si es que lo hubiera, tome en cuenta de que nosotros debemos obedecer lo que está dentro de la palabra de Dios, los mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. Respetar a nuestra autoridad, sí, respetar a nuestra autoridad como líder de la comunidad, pero el hecho de respetar no quiere decir que sea irrespeto el no ir, simplemente darle el fundamento que necesita el presidente para si yo soy de una comunidad y yo no quiero ir a hacer tal cosa, cualquiera sean las circunstancias que me están imponiendo y que no está dentro del fundamento bíblico, entonces yo tengo que darle mi fundamento en base al por qué yo no voy. ¿Por qué? Porque a mí la palabra de Dios me dice que si yo hago esto, me es pecado. Entonces, por lo tanto, yo no voy. Usted me ha visto, yo no soy una persona que dé mal testimonio. Al contrario, he estado apoyando, he sido compasivo con mis semejantes, con mi prójimo. Entonces ahí el presidente va a decir, no, la verdad, sí, usted no, usted quédese aquí. No se vaya y mejor al contrario, ore por sus prójimos. Entonces, mire, ahí es cuando se provoca dentro de la teoría de la comunicación del conductismo o de los efectos limitados, hay una limitación que no puede influenciar todo lo que viene dentro de una comunicación sobre ciertas personas, no en todos, pero sí sobre cierto público que está dentro de otra área, aunque pertenece a un mismo barrio o a un mismo núcleo, a una misma masa, pero se rige bajo otras leyes, otros reglamentos. Es por eso, como dice la teoría del conductismo de los efectos limitados, es en ese momento cuando se entiende la importancia del entorno frente a la información, es decir, entre el emisor y el receptor. Lo que hay es la comunicación, el medio que estimula a que vaya a hacer algo. Volvamos al caso que estábamos haciendo. El medio es el presidente de la comunidad que está estimulando o enviando mensajes a que tienen que todos ir a hacer, eh, hablemos nuevamente del paro. El paro. ¿Cuál es la audiencia? Es la comunidad, las personas, la masa o todo el núcleo de esta comunidad. Pero ahí viene que entre el emisor y el receptor hay un contexto donde la información pasa o salta esta parte, en que no todos van a ser parte de esta información, aplicarla a esta información. No todos van a ser parte. ¿Por qué? Porque es el efecto que limita en el raciocinio o en la decisión de cada persona o lo que se provoca dentro de una persona que tiene otro aspecto, sea social, político, económico, cultural o ideológico.
En este caso, nosotros en los cristianos no siempre va a provocar un efecto en ejecución en este tipo de eventos. Habrán otros eventos en que sí debemos obedecer, pero hay ciertos eventos que nosotros no debemos realizarlos. Dentro de estos efectos limitantes son los medios rara vez influyen a un individuo de manera directa. No siempre podemos, al menos en los cristianos, no siempre podemos dejarnos llevar por el medio de comunicación, porque siempre sabemos que hay un Dios que nos guarda y que nosotros debemos enfocarnos más en Dios, puesto nuestra mirada en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Entonces nosotros debemos enfocarnos más en lo que está escrito en la palabra de Dios, en ejecutarlo, y sabemos que lo que Dios ha establecido dentro de su palabra, nadie la podrá cambiar, nadie la podrá cambiar. Existe un flujo de comunicación en dos partes o dos personas, el que comunica y el que recibe obviamente el mensaje, o sea, entre el emisor y el receptor. Entonces nosotros debemos tomar muy en cuenta que el mensaje que se emite dentro de lo que es la teoría del conductismo con efectos limitados no siempre va a ser ejecutado o no siempre se va a poder influenciar ni persuadir a la otra persona, a alguien de esa masa, a alguien de ese grupo. No siempre. No siempre, ¿por qué? Porque esa persona puede pertenecer a otro círculo social, a otro círculo político, a otro ente económico, cultural o ideológico. La otra es la teoría de la comunicación mediante la agenda setting. ¿Qué es esto? Es donde se secciona ciertas partes de la comunicación. Y nosotros podemos ver dentro de un noticiero que hay secciones. La sección nacional, la sección internacional, la sección deportiva, la sección humorística. Había antes que había unas secciones basado en notas de redes sociales como los que más publicados fueron o como que están llevando el rating en ciertos videos que han hecho o de los videos que se volvieron virales. Recientemente se provocó un video que al inicio fue bastante investigado por las personas, que si era del Perú o si era del Ecuador, y detectaron que era de aquí del Ecuador. Incluso le fueron a visitar a ese niñito que fue, que dicen que fue a la escuelita montado en una llama. Era el niño Joe. Entonces, esta es esta parte, o sea, el área de redes sociales que también transmite dentro de algunos medios de comunicación, no todos, pero de algo que está en las redes sociales que se volvió viral, o sea, que todo el mundo reprodujo y reprodujo y reprodujo y que se volvió viral. Entonces, hay las secciones. Todo medio de comunicación establece una agenda y van por secciones. Cuando van a hablar de la parte económica, por ejemplo, en la parte normativa. En la parte normativa informan las partes de las leyes que se han cambiado dentro de un país o puede ser dentro de nuestro país, y lo van a hablar. Si es que hubo cambios dentro de lo que es finanzas, dentro de lo que es constitución, dentro de, dentro de educación, de cualquier área de las leyes que nos rigen a nuestro país, siempre se van a basar en la Constitución, en la Carta Magna que se tiene dentro del país. Pero en sí, los medios de comunicación, los que están dedicados a dar las noticias, distribuyen el tiempo, distribuyen la hora de las noticias, o si es hora y media, o son 2 horas, distribuyen en qué tiempo lo van a dar y tienen cortos tiempos. Entonces lo establecen, dice, a ver, 1 minuto para dar
tales noticias sobre ciertas áreas. Hay otras que llaman las noticias sobre de mi barrio, otros le denominan como de la comunidad. Y así, el área social también hay dentro de los medios de comunicación, el área social, como nosotros podemos ver dentro de la imagen. En este caso estamos mirando de una empresa, prensa escrita. Una agenda setting, o sea, una sección está que dice Grecia al borde del abismo. Entonces vemos, es como que de carácter político, yo le veo en esta parte, una sección de carácter político internacional. La señora que sigue, podemos mirar que dice aumento de las agresiones sexuales en Egipto. Vamos, este sería como una parte dentro de un área social, pero sería la parte psicológica de qué es lo que está provocando en los egipcios y por qué ha provocado ese punto de agresión. Vemos a la siguiente persona que dice la influencia de perdón, la influencia de los refugiados sirios es otra noticia, bueno, para mí internacional, porque obviamente no vivo allá en Siria, ¿no? Y la otra parte que despierta el interés es como que la parte social, a algunos les interesa mucho la, la fama de ciertas personas, la publicidad que tienen ciertos personajes dentro de este círculo que se manejan algunos actores. Entonces, los, los medios de comunicación o la prensa en sí, los que tienen los canales de televisión, ellos sugieren para que cada medio de comunicación establezca o escoja temas sobre los cuales se va a dar mayor realce dentro de ese noticiero. Por ejemplo, estamos hablando aquí, si hablamos de nuestro país, uno de los temas importantes que se está tratando al momento, que es como que lo principal que hubo en estos días, fue las noticias que se dio por ese problema dentro de la Asamblea. Entonces, lo primerito es de la presidenta de la Asamblea destituida. ¿Ya? Entonces fue noticia, fue que todo el mundo estuvo a la expectativa, porque obviamente eso provoca cambios no solamente dentro del área política, sino que también posiblemente puede hacer cambios dentro de lo que es las leyes de nuestro país, porque recuerden que aunque el presidente presente un proyecto, muchas de las veces también los asambleístas pueden apoyar como no pueden apoyar y de ahí sí vienen los conflictos y ahí es peor. Entonces, a eso es lo que se refiere en los medios de comunicación en base a la teoría de las agendas, es establecer temas específicos para tratar con la finalidad de qué? De despertar el interés en las personas. ¿Para qué? Para que ese programa sea de alta importancia y cause un impacto en las personas para provocar el efecto que queremos como medios de comunicación, despertar el interés en la audiencia. Es así como nosotros tenemos los medios de comunicación por medio de la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, como es IAN Jesús Radio y TV. Nosotros debemos estar pendientes en todas las áreas, en todas las partes informativas que da la IAN Jesús Radio y TV. Recordemos que hay dentro del área de misiones, hay dentro del área de escuela dominical. Ahorita como estamos pendientes dentro de los cultos misioneros que tenemos, pero muy aparte de eso, dentro de lo que es eh, IAN Jesús Radio y TV, hay muchos temas importantes, como por ejemplo el programa Luz Apostólica, Hablemos de Misiones, Mujer Apostólica, Semillitas de Fe
Y bueno, tenemos otros más. Y mire, está por sesiones y tiene días señalados con horas señaladas para estos eventos, en los que nosotros también podemos ver mensajes de algunos hermanos pastores y también testimonios que nos dan, porque hay la área de los testimonios que nos dan, en la que a nosotros provoca o implica en nosotros tener más fe en Dios porque vemos la mano poderosa de Dios sobre estas personas, lo que Dios hizo en estas personas. Y miren, dando gracias a Dios que tenemos estos medios de comunicación donde nos informan todos los acontecimientos que están dándose dentro de la IAN Jesús a nivel nacional, y también recibimos noticias a nivel internacional dentro de lo que es la IAN Jesús. Entonces, les invito de paso a estar pendientes y compartamos. Estamos aprendiendo eso, de comunicar. Compartamos estos links que nos dan por medio de la IAN Jesús oficial de los eventos que se están realizando. Sintonicemos la radio que tenemos dentro de la IAN Jesús, que por cierto están de aniversario. Entonces, nosotros ayudemos, logremos llegar con el mensaje de salvación a las almas. Compartamos el link, no nos cuesta mucho copiar, compartir. A veces no tenemos o no nos hemos dado el tiempo para ir a evangelizar, pero sí podemos hacerlo eso. Enviar a una persona. Ejemplo, un tema dentro de la parte que dice mujer apostólica. Entonces, ¿qué si podemos coger, copiar la parte del link justo de eso, cuando está el programa de mujer apostólica, y compartir? Tal vez tenemos alguna amiga, alguna tía, algún familiar, mujer, y que necesita justo el mensaje, como dicen vulgarmente, cae como anillo al dedo. Entonces, enviarle solo un link, ya depende de la otra persona si lo mira o no. Pero nosotros estamos haciendo esto, que comunicar, llevando el mensaje de salvación a las otras personas. Hablando de los medios de comunicación, los que por lo general siempre vemos. Muchas de las veces los medios de comunicación aprovechan y han aprovechado las situaciones que se está presentando a nivel país o a nivel mm, internacional, a nivel mundial, como lo que fue lo de la pandemia. Escogieron un tema específico para manipular a toda la gente a nivel mundial, para provocar en ciertas personas un estrés tan grande que llegó al punto de que algunas personas, con el encierro que tuvieron, entraron en un grado de depresión tan grande que decidieron hasta quitarse la vida, y muchos lo hicieron, y ustedes sabrán, porque me imagino que si vieron noticias, y porque todo el mundo estaba pendiente de las cosas que acontecían a nivel mundial con esto del COVID. Pero eso es lo que hacen los medios de comunicación dentro de sus agendas. Tratan de buscar temas de tal importancia que genera un impacto en nosotros. Por ejemplo, generó un impacto tan grande, y en medio de esto de la pandemia, las masacres que hubo en las cárceles. ¿Por medio de qué? Por medio del terrorismo. Y sí impactó en cada uno de nosotros. A mí sí me impactó, me dio pena. Yo hasta un día lloré mirando esos videos terribles que pasaban dentro de las redes sociales, que me hizo, me hizo feo. Pero también nos conlleva a nosotros como hijos de Dios, a meditar en qué estamos haciendo para que estas almas se conviertan al Señor. Recordemos que el Señor nos dijo que nosotros debemos tener compasión de las almas, así como el Señor las tuvo con nosotros. Entonces, hagamos esto, nosotros también llevemos, pero por un buen lado, el mensaje de salvación. Distribuyamos una agenda dentro de nuestros medios de comunicación, hagamos secciones. Si quiero compartir un área social, pues ya tener una carpeta donde que el área social tal vez es el área familiar en la que nos enfocamos, y no compartir cosas que no vienen al caso, sino cosas importantes.
Por ejemplo, los que tenemos amistades con otras personas que tienen o trabajan en medios de comunicación, que sabemos que la información es verídica, sí podemos compartir porque es cultura general saber lo que está pasando con nuestro país, pero sobre todo nosotros debemos compartir todos los acontecimientos que pasa dentro de la IA en Jesús. Amén. Los medios, los medios elaboran con anticipación una agenda de trabajo para dar la información que se quiere transmitir, pero esta información va a ser la que determina la importancia. Primerito, lo más esencial siempre va a estar primerito. Y así según la categoría va bajando y tal vez ahí por lo último, esto que les había dicho en cuanto a las redes sociales, los que hubo como que mm, obtuvo mayor rating, lo que se vuelve viral, al último, al último, al último, al último. Yo he visto que hay hermanos, no digo que esté mal, no, respeto mucho, sí me gusta también ver, hay hermanos que hacen los memes y dentro de una parte de las noticias, si lo hicieran, podría haber una parte dentro del área social, como esto de ya de la farándula y esas cosas. En lo último, poner esta categoría de los memes. A veces sí nos hacen reír y a veces nos hacen meditar, ¿no? Y a veces también nos provocan malestares, ¿verdad? Bueno, a mí sí me ha provocado a veces malestares. Un ejemplo que podemos ver dentro de la teoría de la agenda setting es que la costumbre que tienen los medios de comunicación o los medios televisivos es causar un impacto en las personas y querer provocar o maniobrar a su conveniencia a la audiencia. Ahí depende mucho de cómo nosotros podemos interpretar el mensaje que nos están dando, el espacio en que se está dando. Por ejemplo, cuando yo me seguí a la finca, y como no me funciona mucho ahí la señal, sí cogía la radio para escuchar en esta época que estaban de la guerra, sobre todo cuando recién se iniciaba el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque quería estar pendiente de eso porque tengo una amiguita que vive allá, estudia allá en Rusia y sí me daba tristeza de que ella está allá y a punto de terminar la universidad y viviendo eso, y yo le había dicho a ella que qué distancia estaba de la zona de guerra, y me decía que estaba a 3 horas, pero que sí se escuchaba a ratos bien fuerte lo que reventaban del armamento que estaban utilizando dentro de la guerra. Entonces, miren, los medios de comunicación tratan de manipularnos o tratan de presentar la noticia al punto de que nosotros nos quedamos a veces hasta con la boca abierta de la situación. ¿Por qué? Porque saben cómo llegar con el mensaje a impactar en nosotros. Y eso es lo que pasa con algunos medios de comunicación que manipulan la noticia al punto de impactar o persuadirnos a nosotros a que hagamos ciertas cosas. Entonces ahí es cuando se debe ver bien el espacio, el medio, el canal, quién es el que está informando y ver si es que esa información es verídica. No nos dejemos manipular por los medios de comunicación, como lo miramos ahí en la primera fotografía. Están en una radio, porque antiguamente lo primero que se tuvo es la radio, no había la televisión todavía, y todos están a la expectativa de lo que está diciendo el periodista en esa radio, lo que está informando, pero como antes no podíamos mirar, entonces solamente podíamos escuchar. Y nos estamos informando, se están informando por medio de la radio, pero es ahí donde que el periodista, el comunicador, puede manipular la información y manejar a la masa o a la audiencia como una marioneta, como podemos ver en la siguiente imagen. Está ahí con los dedos maniobrando la prensa
el mensaje a su conveniencia. Entonces, mucho ojo en esto. Cuando nosotros damos una información, saber bien la fuente de dónde viene para saber si es que es verídico o no es verídico. Al punto de que nosotros podamos ser considerados como un comunicador veraz, efectivo, o el medio de comunicación que estamos utilizando que es confiable para la audiencia. Otra de las teorías es el de la aguja hipodérmica. Como podemos ver en la imagen, vemos una cabeza y que algo verde lo están inyectando. A eso se refiere cuando nos están inyectando alguna información a nosotros. Entonces, la teoría hipodérmica o teoría de reacción a una cadena, reacción a una idea básica subyacente tras esos nombres, es que los mensajes de los medios son recibidos de manera uniforme por el público. O sea, todos al mismo tiempo, en el momento que se está dando noticias, todo el mundo sabe que a la 1 de la tarde empiezan las noticias. Entonces todo el mundo va a prender el canal a la 1 de la tarde para poder enterarnos de las noticias. Eso es la teoría de la aguja, cuando nos inyectan la información al mismo tiempo en todo el público, en toda la audiencia. Las reacciones de nosotros son inmediatas al momento que nos enteramos de la noticia. Bueno, hay veces que nos enteramos tarde porque hay veces que no tenemos tiempo de mirar justo el rato que pasaron la noticia en la emisión estelar, pero le vemos como que en el reprise o le vemos como que después en el Facebook o nos pasan el link después por el WhatsApp o por alguna de estas redes sociales y lo miramos cuando tenemos tiempo, pero sí causa un impacto. Pero tal vez cuando es el impacto más grande dentro de ese es en el momento exacto que inicia la noticia a darse. En ese momento es cuando causa ese impacto, donde que se inyectó la información en nuestro cerebro y después ya obviamente se regó por las redes la información. Esto de la teoría de la aguja se lo dio más o menos por el año de 1900 a 1940, en donde se les tenía a los medios de comunicación como que es ley. Lo que ellos dicen es así y así ha sido, eso es verdad, y no necesitaban ellos, hasta creo que se inventaban cosas o manipulaban el mensaje y todo el mundo le creía. Pero cuando ya se dieron cuenta de que las cosas no son así, que no tienen que decir solamente por ganar rating, por ganar audiencia, por ganar personas para que vengan a pasar una publicidad en el medio de comunicación, se dieron cuenta de que no estaba correcto, pero es así como ellos manipularon en ese tiempo. Y como no había personas que vayan a vivenciar o que vayan a verificar si esa información era correcta o no, pues nosotros nos dejábamos inyectar esa información, la mayoría información falsa, pero que es lo que se dice ahora, siempre una información hay que tener la fuente correcta, verificar si la información es correcta para nosotros poder transmitir esa información, hablando ya dentro de los medios de comunicación. Ahora, si nosotros vamos a emitir un mensaje, vamos a predicar. ¿Cuál es nuestra fuente directa? La palabra de Dios. Los momentos importantes dentro de la teoría de la aguja hipodérmica es que la teoría de la aguja hipodérmica dice que manipula la información. Otro de los puntos o momentos importantes que se dio en esta teoría
es que estaba vinculada a las visiones empíricas o los experimentos que se daban en esos tiempos por 1900-1940 y se basó en la persuasión, en la forma de persuadir, de manipular a que las masas o la audiencia haga lo que nosotros estamos diciendo o lo que nosotros estamos transmitiendo, la información que estamos dando, manipular esa información para que ellos hagan lo que nosotros les estamos pidiendo que hagan en ese comunicado. Se derriba también esta teoría en base a la investigación empírica sobre el terreno. O sea, muchos de los periodistas de años atrás se imaginaban que así fueron las cosas, se imaginaban eh, algo y lo plasmaron. Se me vino a memoria algo que nos enseñaron desde muy pequeñitos en la escuela, que fue el que decían que Abdón Calderón iba con la bandera en la mano, iba gritando viva la patria, viva el Ecuador, y bueno, y que de pronto, al menos lo que a mí me dijeron, que de pronto le dispararon en el brazo y que cogió luego con la otra mano cogió la bandera y seguía gritando viva la patria, viva el Ecuador y así. Y que después le habían dado, porque así lo dramatizaban los profesores, le habían dado en el otro brazo, pero que de pronto que se arrastraba porque le habían disparado hasta por las piernas y así, y que puesta el asta de la bandera en la boca y se arrastraba y seguía gritando viva la patria, viva el Ecuador. Pero ya después, o sea, si se estaba arrastrando y estaba con el asta en la boca, ¿cómo iba a gritar viva la patria, viva el Ecuador? Porque se le caía obviamente la bandera, ¿no? Y si ya estaba herido con una mano y la otra mano y ya hasta los pies, o sea, ¿en qué momento podía agarrar la bandera y volverse a meter en la boca para seguir avanzando? Si es que en caso soltó el asta de la bandera para gritar, pero así es como nos manipularon con esa información para que a nosotros como que nos dramatizaron tan perfectamente, nos inyectaron esa información. Y bueno, ya después, más grande, me hicieron leer un periódico, una prensa, no recuerdo de cuál medio de comunicación era, pero en la que decía que Abdón Calderón murió en el hospital Eugenio Espejo y con lo que nosotros conocemos, mm, clínicamente le llaman infección intestinal, pero nosotros vulgarmente sabemos lo que quiere decir y que él murió con diarrea. Entonces, miren, así manipulaban la información antiguamente. Y muchas de las veces todavía hay medios de comunicación que sí manipulan la información, el mensaje. ¿Para qué? Para que provoquen en nosotros otro punto de vista sobre las cosas. Así es, a esto se refiere la teoría de la aguja hipodérmica. La última teoría que tenemos es de la sociología positiva. ¿En qué se refiere esta teoría? Se refiere más al análisis de los medios de comunicación, como que el medio de comunicación que está transmitiendo la información es de más confianza por la audiencia. ¿Por qué? Porque este medio de comunicación, sus periodistas, sus comunicadores sociales van, investigan, analizan el problema, lo lo rebuscan de todo lado, de dónde salió, cómo salió, hasta dar con el punto exacto y los creadores de la noticia para poder ellos emitir el mensaje. ¿Esto qué provoca? Que este medio de comunicación sea confiable, sea verídico, tenga información concreta, precisa, en base a las investigaciones y sobre todo que este medio de comunicación no discrimina a nadie, no se enfoca solamente, ese es un punto importante, de que no se enfoca solamente el medio de comunicación en el sector político, ni solo en el sector económico, ni solo en el sector social, sino que en todo. No discrimina a las áreas ni tampoco a las personas, sino que se basan en todo lo que es noticias y transmiten una información, porque la información no es solamente para una persona, sino son para todos,
porque también por cultura general debemos saber el resto de leyes que nos compete, así seamos que nosotros nos especializamos en algo. Por ejemplo, tal vez al carpintero le interesa solamente la ley del medio ambiente, porque le van a cobrar más de lo que es en madera. A un artesano de cosas de barro, tal vez porque haya un impuesto que quieran cobrar por el uso de la tierra. A la persona que se dedica tal vez a purificar el agua también, las leyes del medio ambiente y esa ley que crearon hace unos años atrás, el uso del agua. Entonces, pero no solamente depende de que, no, eso no me compete, como yo no nada tengo que ver con eso, entonces a mí no me influye, no. Sí debemos saber por cultura general, entonces eso es lo que hacen algunos medios de comunicación. No informan solo sobre una parte específica o sobre una noticia específica, sino que informa sobre varias noticias que tienen que ver con distintas clases sociales o distintas áreas que se maneja dentro de un país, dentro de cualquier ente o dentro de cualquier empresa. Recordemos que nosotros, como Ian Jesús, tenemos 4 áreas fundamentales. El área administrativa, el área de formación, el área misionológica y el área de atención. Y siempre las noticias que vamos a dar no solamente se basan en el área de misiones. Ustedes podrán ver que también hay dentro del área de formación, como son de los jóvenes, educación cristiana, damas dorcas. Entonces, no solamente se basan en una sola área. Vemos la parte misionológica, la parte de atención, como es lo de obra social, y no solamente se da dentro de la Ian Jesús Oficial, no se da solamente noticias de una sola área, sino que siempre se está manteniendo la información de estas 4 áreas o los ejes transversales en cuales se maneja la Ian Jesús Ecuador. Y así también en los países misioneros que lo tenemos. Amén. Estos, mis amados hermanos, en cuanto a esta primera clase de esta materia, que es los fundamentos de la teoría de la comunicación. Bueno, un gusto nuevamente estar con ustedes, un gusto para mí, para poder nuevamente participar con ustedes. El próximo sábado nos estaremos mirando ya directamente. Y bueno, por motivos personales, no pude hoy estar mediante el Zoom y hoy les transmito esta clase por medio de esta plataforma del YouTube. Que el Señor Jesucristo me los bendiga, mis amados hermanos. Más adelante les estaré pasando lo que es los deberes para, para que ustedes lo puedan resolver. Que el Señor Jesucristo me los bendiga y nos vemos el próximo sábado.